Cuando mi esposo falleció, mi nuera contrató al abogado más astuto de la ciudad para quedarse con toda la herencia. Lo perdí todo. La empresa, la mansión, el dinero. Solo me quedó una vieja cabaña en ruinas. Esa choza combina contigo. Se burló mi nuera con crueldad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día encontré a un anciano con un perrito que temblaba de frío y, conmovida, le regalé la cabaña. Al día siguiente, él me buscó con urgencia. No vas a creer lo que encontré debajo de la alfombra. Mi esposo lo había planeado todo. Me alegra que estés aquí. Te invito a seguir mi historia hasta el final y a comentar desde qué ciudad me estás escuchando. Así podré ver hasta dónde ha viajado mi relato. Me llamo Adriana y tengo 62 años. Durante 36 años creí conocer a mi familia. Me equivoqué. Todo comenzó a derrumbarse en la oficina del abogado Morrison, en el piso 23 del edificio más elegante de Brickell Avenue. El aire acondicionado zumbaba con tal fuerza que me castañeaban los dientes, aunque el frío no era la única razón de mi temblor. Era febrero, exactamente un mes después del funeral de Gustavo, mi esposo. Estaba sentada en una silla de cuero negro que crujía con cada uno de mis movimientos. A mi izquierda, Carlos, mi hijo de 34 años, revisaba su teléfono con una indiferencia que dolía. A mi derecha, Romina, mi nuera de 30, lucía un traje negro de diseñador que probablemente costaba más que mi auto. Sus uñas perfectas tamborileaban impacientes sobre la mesa de caoba. El abogado Morrison, un hombre delgado con gafas doradas que reflejaban las luces de la ciudad, abrió una carpeta gruesa y se aclaró la garganta. Bueno, procedamos con la lectura del testamento de Gustavo Herrera. Me incliné hacia adelante. Durante 36 años de matrimonio, Gustavo y yo lo habíamos construido todo juntos. La empresa de importaciones, que comenzó en un garaje y ahora valía millones. La hermosa mansión en Coral Gables. Los ahorros, las inversiones. Una vida entera de esfuerzo compartido. Morrison leyó los formalismos, pero mi mirada se desvió hacia Romina. Estaba sentada muy erguida, con la postura de quien espera una victoria asegurada. Carlos, por su parte, mantenía la vista clavada en la pantalla, evitando mis ojos. La empresa familiar, Herrera Importaciones, leyó Morrison. Se divide en partes iguales entre Carlos Herrera y Adriana Herrera. Suspiré aliviada. Era lo justo. Pero entonces, la voz del abogado continuó. Sin embargo, existe una cláusula especial redactada 6 meses antes del fallecimiento del señor Herrera. Mi estómago se contrajo. ¿6 meses? Gustavo había modificado el testamento sin decirme una palabra. Debido a las circunstancias especiales de la familia, prosiguió Morrison, y considerando el futuro de la próxima generación, Carlos Herrera recibirá el 70% de la empresa. Adriana Herrera recibirá el 30% restante. Sentí como si me hubieran abofeteado. Morrison me miró por encima de sus gafas. Al parecer, su esposo consideró que Carlos, siendo el heredero natural y teniendo una familia joven que mantener... Gustavo y yo construimos esa empresa juntos. Interrumpí, con la voz quebrada. Trabajé día y noche durante 30 años. Carlos finalmente levantó la vista. Mamá, papá pensaba en el futuro. Romina y yo tenemos planes de expansión. Era la primera vez que me hablaba directamente. Sus ojos, antes cálidos, ahora me miraban con distancia. Pero esto no termina aquí,
continuó el abogado. Respecto a la residencia familiar en Coral Gables, mi corazón latía desbocado. Esa casa no era solo un activo. Era el hogar donde Carlos dio sus primeros pasos, donde Gustavo y yo planeamos envejecer juntos. La propiedad ubicada en Anastasia Avenue, valuada en $1.200.000, pasa completamente a nombre de Carlos Herrera. Esta vez no pude contener un gemido. ¿Completamente? ¿Gustavo me había dejado sin techo? Morrison siguió leyendo como si recitara una lista de compras. Las cuentas bancarias se dividían 60-40 a favor de Carlos. Los autos de lujo eran para él. Para mí, solo quedaba el viejo Toyota. Romina se inclinó hacia adelante, curvando los labios en una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. Es solo hasta que te estabilices, Adriana. Carlos y yo lo hemos hablado. ¿Hablado de qué?, pregunté, mi voz sonando lejana. Carlos se aclaró la garganta, incómodo. Bueno, obviamente no puedes vivir sola en esa casa tan grande. Es demasiado costosa de mantener y, francamente, ya no tienes edad para ello. ¿Ya no tengo edad para qué? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Romina puso una mano sobre la de Carlos en un gesto falsamente protector. Lo que Carlos quiere decir es que hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Un apartamento en Kendall, muy cómodo. No. Me puse de pie de golpe. No voy a mudarme a ningún apartamento. Esa es mi casa. Morrison carraspeó, rompiendo la tensión. Señora Herrera, hay una propiedad más en el testamento. Me senté lentamente. Existe una pequeña cabaña en Homestead, en Old Cutler Road. Esta propiedad queda completamente a nombre de Adriana Herrera. Parpadeé confundida. ¿La vieja cabaña que Gustavo compró hace años y nunca usamos? La misma, confirmó Morrison, valuada en $8.000. Un silencio extraño llenó la oficina hasta que Romina soltó una carcajada. Era una risa aguda, cristalina, que rebotaba en las ventanas. «Esa choza combina contigo», exclamó sin disimulo. «Es perfecta, Adriana. Vieja, descuidada, olvidada». Carlos no se rió, pero tampoco me defendió. Se quedó mirando hacia la ciudad, como si el paisaje fuera repentinamente fascinante. «Romina», dije en voz baja, «esa cabaña tal vez sea vieja, pero mi esposo la compró por alguna razón». «Sí», replicó ella, secándose las lágrimas de risa. «Probablemente se sintió culpable por dejarte sin nada y pensó que al menos deberías tener un techo». Al salir de la oficina, Carlos me dio el golpe final. «Mamá, necesitamos que desocupes la casa antes de fin de mes. Romina y yo queremos remodelar antes de mudarnos». Esa noche, en la casa que ya no sentía mía, el aroma de las gardenias que Gustavo había plantado entraba por la ventana con olor a despedida. Me senté en el borde de nuestra cama y me quité el anillo de matrimonio. Era lo único de valor que me quedaba, aparte de esa misteriosa cabaña. Al día siguiente, mientras empacaba, encontré una llave pequeña y dorada en el escritorio de Gustavo. No se parecía ni pesecía a ninguna otra. Cuando le pregunté a Carlos, se encogió de hombros con desinterés, y Romina sugirió que la tirara a la basura. Pero algo, quizás una intuición, me hizo guardarla en mi bolso. 2 semanas después cargué la última caja en mi Toyota. Carlos se acercó, evitando mi mirada. «Mamá, esto es por tu propio bien. La cabaña es más tu estilo ahora». Lo miré a los ojos buscando a mi hijo, al niño que yo había criado, pero él ya no estaba allí.
Romina apareció en la puerta con una sonrisa triunfante. Mi propio hijo Abiate, y he elegido. Y no había sido hacia mí. Conduje hasta Homestead. El camino de tierra estaba lleno de baches que hacían temblar el auto. Cuando finalmente me detuve frente a la estructura, el corazón se me cayó a los pies. La pintura blanca se descascaraba como piel enferma, dejando ver la madera gris. El techo tenía manchas de óxido que parecían lágrimas negras. Subí al porche, que se inclinaba peligrosamente, y saqué la llave dorada. Para mi sorpresa, encajó perfectamente en la cerradura. El interior olía a humedad y abandono. Había apenas 3 habitaciones y muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando despertar. En el centro de la sala, una alfombra persa, descolorida y con los bordes deshilachados, llamaba la atención. Me resultaba extrañamente familiar. Me senté en un viejo sillón de cuero y llamé a Carlos. «Mamá, estoy ocupado», respondió al quinto tono. «Carlos, esto es inhabitable. No puedo vivir aquí». «No dramatices», suspiró él. «Solo limpia un poco. Romina y yo gastamos $15,000 en abogados para resolver lo del testamento. No tenemos presupuesto para arreglar tu nueva casa». ¿$15,000 en abogados?, pregunté extrañada. ¿Para qué, si todo estaba en el testamento? Hubo una pausa larga. Para asegurarnos de que todo se hiciera correctamente. Papá dejó algunos cabos sueltos. Detalles técnicos. Antes de que pudiera preguntar más, colgó. ¿Cabos sueltos? Gustavo era meticuloso. Nunca dejaba nada al azar. Pasé 3 días limpiando y sellando goteras. La soledad era abrumadora. Al cuarto día, mientras barría el post y el porche, escuché un gemido débil proveniente del parque al otro lado de la calle. Me acerqué y vi a un anciano sentado en una banca, bajo un árbol de mango. Tenía el cabello blanco y ropa desgastada. Junto a él, acurrucado en una manta vieja, había un perrito pequeño que temblaba sin control. «Disculpe», le dije suavemente. «¿Está bien?» El hombre levantó la mirada. Tenía ojos azules, claros pero infinitamente cansados. «Sí, señora. Solo descansando un poco». «¿Es suyo el perrito?» Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Sí, se llama Coco. Es todo lo que me queda». «¿Tienen dónde quedarse esta noche?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El hombre negó levemente con la cabeza. «El refugio está lleno y no permite mascotas. Coco y yo nos las arreglamos como podemos». Miré hacia la cabaña y luego de vuelta al anciano y a su fiel compañero. Por primera vez en semanas, sentí algo más allá de mi propio dolor. Sentí un propósito. «¿Cómo se llama usted?» «Eduardo. Eduardo Mendoza». «Eduardo, ¿le gustaría pasar la noche en un lugar cálido? Tengo una cabaña aquí enfrente y sobra espacio». Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. «No quiero causarle molestias, señora». «Soy Adriana y no es ninguna molestia. De hecho, me haría un favor. La casa está demasiado silenciosa para una sola persona». Esa noche, mientras Eduardo y Coco se acomodaban en el pequeño dormitorio, me quedé en la sala preparando café, en la diminuta cocina. Había algo reconfortante en sentir vida dentro de la casa, en escuchar el leve crujir de la madera bajo los pasos de alguien más. Eduardo resultó ser un hombre educado y gentil. Había sido maestro de primaria durante 40 años, hasta que la muerte de su esposa y las deudas médicas le arrebataron su hogar.
Llevaba 6 meses en la calle con Coco, sobreviviendo gracias a la bondad de extraños y a una pensión insignificante. «No entiendo por qué es tan generosa conmigo», me dijo a la mañana siguiente, mientras bebíamos café en el porche. «Porque ambos sabemos lo que significa perderlo todo», respondí sin pensarlo. Eduardo me estudió con sus perspicaces ojos azules. «¿Usted también perdió su hogar?» Le conté mi historia. No sé por qué. Quizá era más fácil desahogarse con un extraño que admitir mi derrota ante quienes me conocían. Le hablé del testamento, de Carlos, de Romina, y de cómo había pasado de una vida cómoda a estar sentada en una cabaña destartalada, preguntándome en qué momento se había torcido todo. «¿Su esposo?», dijo Eduardo cuando terminé. «¿Era el tipo de hombre que haría algo así, sin una buena razón?» «No», respondí de inmediato. Gustavo era justo, considerado. Nunca tomaba decisiones importantes sin consultarme. Por eso todo esto es tan extraño. Tal vez había algo que usted no sabía. ¿Cómo qué? Solo digo que los hombres buenos no se vuelven crueles de la noche a la mañana. Se encogió de hombros, especialmente no con las mujeres que aman. Esa tarde, mientras Eduardo jugaba con Coco en el pequeño patio trasero, me quedé en la puerta observándolos. Hacía semanas que no experimentaba esa sensación de paz, esa certeza de que, tal vez, las cosas podrían estar bien. Romina tenía razón en algo. Esta cabaña era vieja, estaba descuidada y había sido olvidada. Pero quizá eso no era malo. Tal vez yo también necesitaba un lugar donde pudiera sentirme vieja, descuidada y olvidada por un tiempo, hasta encontrar el camino de regreso a quien realmente era. «Eduardo», le llamé cuando volvió al porche. «¿Qué le parecería si le regalo la cabaña?» Se quedó inmóvil, con Coco en brazos. «Disculpe, le regalo esta casa. Usted y Coco necesitan un hogar. Y yo necesito empezar de nuevo en otro lugar. Señora Adriana, ¿no puedo aceptar algo así?» «Sí puede», lo interrumpí con firmeza. «Y lo va a hacer, porque a veces, cuando todo se ve oscuro, lo único que nos queda es realizar un acto de bondad y confiar en que el universo nos lo devuelva de alguna manera». Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir». «Diga que sí». «Sí», susurró con voz quebrada. «Gracias». Esa noche, mientras empacaba mis pocas cosas para marcharme al día siguiente, sentí algo que creía extinto. Esperanza. No sabía sabía dónde iría ni cómo sobreviviría con mis escasos ahorros, pero sabía que había hecho lo correcto. A veces al perderlo todo descubrimos quiénes somos realmente. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba descubrir. Al día siguiente, mientras cargaba mis últimas pertenencias en el Toyota, Eduardo apareció en el porche con Coco y una expresión indescifrable. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos brillaban con una mezcla de excitación y nerviosismo. «Señora Adriana», me llamó con voz entrecortada. «Necesita ver esto. Por favor, no se vaya todavía». Dejé la maleta en el suelo y me volví hacia él. «¿Qué pasa, Eduardo? ¿Está todo bien?» «Anoche, después de que usted se acostara», comenzó, dejando a Coco en el suelo. No podía dormir. La emoción de tener un hogar propio. Decidí limpiar un poco más la casa, como agradecimiento. Señaló hacia el interior. Estaba moviendo esa alfombra persa de la sala,
porque Coco había hecho sus necesidades cerca y quería limpiar bien. Cuando levanté la alfombra, su voz se quebró. Se llevó una mano temblorosa a la frente y respiró hondo. Eduardo, me está asustando. ¿Qué encontró? Venga conmigo. Lo seguí hasta la sala. La alfombra estaba doblada en una esquina, dejando expuestas las tablas del piso. Pero en el centro había algo que me hizo detenerme en seco. Una de las tablas era diferente, más nueva, de un tono ligeramente distinto, con pequeñas bisagras en un lado, casi imperceptibles si no se buscaban. «Es una puerta secreta», murmuré, arrodillándome para examinarla. «Exacto. Y hay algo más. Mire esa cerradura». Eduardo señaló una pequeña ranura dorada incrustada en la madera. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Saqué de mi bolso la llave dorada que había encontrado en el escritorio de Gustavo, esa que Romina me había dicho que tirara. ¿Cree que...? Eduardo no terminó la pregunta. Inserté la llave. Encajó a la perfección. Con un clic suave, la cerradura cedió y la tabla se levantó como la tapa de una caja de música. Debajo había un hueco y en su interior un cofre de metal del tamaño de una caja de zapatos. Era de acero pulido, sin rastro de óxido, como si hubiera estado esperando este preciso momento. «Dios mío», susurré, sintiendo que las piernas me fallaban. Coco olfateó el borde del agujero, moviendo la cola como si él también intuyera la importancia del hallazgo. «¿Lo sacamos?», preguntó Eduardo suavemente. Asentí, incapaz de hablar. Entre los dos levantamos el cofre. Pesaba más de lo que aparentaba y, al moverlo, algo se deslizó en su interior, como el sonido de papeles. Lo colocamos sobre la mesita de la sala. En la tapa brillaba una placa dorada con una inscripción. «Para mi amada Adriana. El amor verdadero siempre encuentra la manera. Gustavo». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Eduardo posó una mano reconfortante en mi hombro. «Su esposo sabía que usted vendría aquí», dijo con gentileza. «¿Pero cómo? Nunca me habló de esta cabaña. Nunca la mencionó». Mi voz se quebró, tal vez porque sabía que tenía que protegerme de algo. El cofre tenía otra cerradura, esta vez de combinación numérica. Miré los 4 dígitos en blanco. Probé nuestra fecha de aniversario. 1207. Nada. Probé su cumpleaños. 0815. Nada. Entonces recordé lo que Gustavo siempre decía. El día más importante de su vida fue cuando nos conocimos. 22 de marzo de 1985. Marqué 2203. El cofre se abrió con un clic satisfactorio. Dentro, perfectamente organizados, había varios sobres de papel grueso, documentos oficiales y, encima de todo, una carta con mi nombre en la caligrafía familiar de Gustavo. Con manos temblorosas, la tomé y la abrí. «Mi querida Adriana», leí en voz alta con la voz trémula. «Si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi regalo final y que mis temores sobre nuestra familia se han hecho realidad». Eduardo hizo ademán de retirarse a la cocina para darme privacidad, pero lo detuve. «No, por favor. Usted me ayudó hasta encontrar esto. Quédese». Continué leyendo. «Durante los últimos años, he observado cambios en Carlos que me preocupan profundamente. Su matrimonio con Romina ha traído una ambición que no reconozco en nuestro hijo. He notado las miradas, las conversaciones que se detienen abruptamente cuando entro.
Hace 6 meses escuché una conversación entre ellos. Planeaban algo con mi testamento para dejarte en una posición vulnerable. Hablaban de abogados, de estrategias para quedarse con la mayor parte de nuestra fortuna. La sangre se me heló. Los $15,000 en abogados que Carlos mencionó, los cabos sueltos, todo cobraba sentido. Por eso cambié el testamento, mi amor. No para castigarte, sino para protegerte. El testamento que leyeron en la oficina es real, pero incompleto. Es solo la primera parte de mi plan. ¿Primera parte? Eduardo se inclinó hacia adelante, intrigado. Sabía que Romina se burlaría de la cabaña, que la vería como un insulto. Sabía que Carlos estaría demasiado avergonzado para visitarla jamás. Era el escondite perfecto. Tuve que dejar la carta sobre la mesa un instante. Mis manos temblaban demasiado. En los otros sobres encontrarás pruebas de cuentas bancarias que abrí secretamente durante 10 años, transfiriendo parte de las ganancias de los meses buenos. También hay escrituras de propiedades a tu nombre. Adriana, el patrimonio que ellos creen haber heredado es apenas 1/3 de lo que construimos. Tu verdadero legado está aquí. $7,200,000 en cuentas, más 3 propiedades comerciales en Miami que generan rentas mensuales de $15,000. 7 millones, murmuré atónita. Había pasado semanas compadeciéndome, creyéndome arruinada, cuando en realidad era más rica de lo que jamás imaginé. Eduardo recogió la carta y leyó el siguiente párrafo. Si estás leyendo esto acompañada, significa que has encontrado a Eduardo, o a alguien como él. Sabía que tu corazón generoso te llevaría a ayudar a alguien necesitado, y que esa persona, por gratitud, te ayudaría a encontrar este tesoro. El amor y la bondad siempre son recompensados. Nos miramos con asombro. Gustavo había orquestado todo, incluso nuestro encuentro. Hay más, continuó Eduardo. Los documentos incluyen evidencias de las conversaciones entre Carlos y Romina, grabaciones, mensajes, pruebas de manipulación legal. Tienes todo lo necesario para revertir el testamento, si así lo deseas. Pero también tienes algo más valioso: tu libertad. Ya no tienes que mendigar amor a quienes eligieron la codicia. Usa este regalo sabiamente. Te amo ahora y siempre. Tu devoto esposo, Gustavo. El silencio inundó la sala. Coco se acurrucó a mis pies. Finalmente, revisé los sobres. Estados de cuenta con cifras imposibles. Escrituras de edificios en zonas prósperas. Y el más pesado de todos, un sobre con un dispositivo de grabación digital y varios discos. Eduardo, susurré. Mi esposo me devolvió la vida desde la tumba. No, me corrigió él con suavidad. Él la protegió para que usted pudiera vivir la vida que merece. Esa noche, Eduardo insistió en cocinar para celebrar. Yo me quedé en el porche, rodeada de documentos, sintiendo que por fin podía respirar. Gustavo me había dado la libertad de elegir mi futuro. Pero ahora debía tomar una decisión. ¿Qué haría con esa información? A las 3 de la mañana, incapaz de dormir, conecté el dispositivo digital a unos viejos auriculares. Presioné play en el primer archivo, fechado el 15 de agosto. Tras un poco de estática, las voces de Carlos y Romina surgieron claras y frías. No puede seguir así, decía Romina con tono calculador. Tu padre es demasiado blando con tu madre. Ella tiene demasiada influencia. Romina, llevan casados 36 años, respondió Carlos con voz insegura. ¿Y qué? Eso no significa que ella deba heredar la mitad de todo. Piénsalo, Carlos.
Tu madre ya vivió su vida. Nosotros estamos empezando nuestra propia vida. Necesitamos ese dinero para tus futuros hijos, para la expansión de la empresa. Pausé la grabación con el estómago revuelto. Romina había estado planeando la muerte de Gustavo, como si se tratara de una simple transacción comercial. Respiré hondo y continué escuchando. Pero mamá ayudó a construir la empresa, protestaba Carlos, aunque su voz sonaba débil. ¿En serio? ¿Qué hizo exactamente? ¿Contestar teléfonos? ¿Organizar las fiestas de la oficina? Carlos, tú eres quien tiene el MBA. Tú eres quien entiende los negocios modernos. Tu madre es de otra generación. Hubo un silencio prolongado en la cinta. Cuando Carlos habló de nuevo, su tono había cambiado. Sonaba más frío, más distante. ¿Qué sugieres que hagamos? Tu padre necesita reescribir su testamento. Tiene que entender que la empresa estará mejor en manos jóvenes. Y si él no es capaz de verlo por sí mismo... Romina dejó la frase en el aire, pero la implicación era letalmente clara. ¿Estás sugiriendo que manipule a mi padre? Estoy sugiriendo que le abras los ojos a la realidad. Tu madre va a vivir otros 20 años, tal vez 30. Todo ese capital va a estar congelado mientras nosotros luchamos para construir nuestro futuro. Detuve la grabación y me quité los auriculares de golpe. Mis manos temblaban tanto que tuve que aferrarme al brazo del sofá para no desmoronarme. Carlos había escuchado a su esposa hablar de mí como si fuera un estorbo que debía ser eliminado. Y no solo no me había defendido, sino que había estado de acuerdo. Eduardo apareció en el umbral de la sala con Coco en brazos. ¿Se encuentra bien, señora Adriana? La escuché moverse inquieta. Eduardo, dije con voz trémula, ¿alguna vez ha descubierto que las personas que ama son completamente diferentes de quienes usted creía que eran? Él se sentó en la silla frente a mí, con una expresión comprensiva. Cuando mi esposa murió, encontré cartas que había escrito, pero nunca me entregó. En ellas hablaba de lo orgullosa que estaba de mí, de cuánto me amaba. Me di cuenta de que había sido mucho más reservada con sus sentimientos de lo que yo había entendido. A veces descubrimos que las personas eran mejores de lo que pensábamos. Y a veces descubrimos que eran mucho peores. Terminé la frase por él. Señalé los auriculares. ¿Quiere escuchar lo que su hijo y su nuera dijeron sobre usted? No, respondí de inmediato, pero luego lo reconsideré. Tal vez necesito escucharlo todo. Pasé las siguientes 2 horas reproduciendo grabación tras grabación. Había docenas de archivos, todos etiquetados meticulosamente con fechas. Gustavo había estado documentando sistemáticamente las conspiraciones de Carlos y Romina durante meses. En una grabación de septiembre, Romina hablaba sobre consultar abogados para encontrar formas legales de maximizar la herencia. En octubre, discutían cómo convencer a Gustavo de que yo era financieramente irresponsable y necesitaba supervisión. Pero fue en noviembre cuando escuché la conversación más devastadora. Carlos decía, a veces siento como si hubiera 2 madres diferentes, la que me crío y esta versión que se ha vuelto tan dependiente y necesitada. Y Romina respondía con veneno. Eso pasa cuando las mujeres no tienen propósito propio. Se aferran a sus hijos porque no tienen nada más. Tu madre necesita aprender a ser independiente. Pero ¿cómo va a sobrevivir con solo una pequeña porción de la herencia? Esa es la cuestión, Carlos. Tendrá que aprender. Nosotros no podemos ser responsables de cuidarla para siempre. Cuando el audio terminó, me quité los auriculares y lloré. No eran lágrimas de tristeza.
sino de una ira más pura de la que había sentido jamás. Durante meses me había cuestionado, preguntándome en qué había fallado como madre. Pero no había sido mi fracaso. Había sido su traición. Eduardo me tendió una caja de pañuelos. Lo siento mucho, Adriana. No, dije secándome los ojos con determinación. No lo sienta. Ahora entiendo todo. Saqué otro sobre del cofre, uno marcado con la instrucción, para abrir después de escuchar las grabaciones. Adentro había otra carta de Gustavo, más breve que la primera. Mi querida esposa. Espero que las grabaciones no hayan sido demasiado dolorosas. Necesitabas saber la verdad completa para tomar decisiones informadas sobre tu futuro. Durante 40 años en los negocios, aprendí que hay dos tipos de personas. Aquellas que crean valor y aquellas que solo lo toman. Carlos y Romina se han revelado como personas que solo toman. Tú, mi amor, has sido toda tu vida una creadora de valor, alguien que da amor sin calcular el retorno. Leí en voz alta para que Eduardo escuchara. Pero hay algo más que necesitas saber. Las grabaciones no son las únicas pruebas que dejé. En el Banco Central Trust de Miami, en la caja de seguridad número 1357, hay documentos adicionales. Miré a Eduardo, atónita. Más documentos. Continué leyendo. La llave está pegada con cinta adhesiva bajo el cajón inferior del escritorio de esta cabaña. En esa caja encontrarás copias de todos los documentos necesarios para impugnar el testamento, si decides hacerlo. También hay pruebas de que Romina consultó con el abogado Morrison antes de mi muerte. Evidencia de que el proceso fue manipulado desde el principio. Mi corazón se aceleró. Morrison, el abogado que había leído el testamento con tanta frialdad, había sido cómplice de Romina. Pero Adriana, continuaba la carta, la decisión es completamente tuya. Puedes usar esto para recuperar lo que es legalmente tuyo, o puedes simplemente caminar hacia tu nueva vida, sabiendo que ya tienes más de lo que necesitas para ser feliz. La justicia no siempre requiere confrontación. Eduardo se inclinó hacia adelante intrigado. ¿Qué más dice? Lo que sí espero es que uses tu nueva libertad para encontrar la felicidad que mereces. Busca personas que te valoren por quien eres, no por lo que puedes darles. Encuentra un propósito que te llene el corazón y, por favor, no desperdicies ni un día más sintiendo lástima por quienes eligieron la codicia sobre el amor. La posdata me dejó helada. PD. El señor Eduardo Mendoza que encontraste no es un encuentro casual. Investigué su historia después de verlo en el parque durante mis caminatas matutinas. Es un hombre bueno que ha tenido mala suerte. Tu bondad hacia él fue predicha, y es parte de mi regalo para ambos. Eduardo y yo nos miramos con asombro. ¿Gustavo sabía sobre usted antes de morir? Murmuré. Eduardo guardó silencio un momento, procesando la información. Su esposo me vio en el parque algunas veces. Una mañana, hace unos 3 meses, se acercó y me dio $50. Dijo que no era caridad, sino una inversión a futuro. No entendí qué quiso decir entonces. Las lágrimas brotaron nuevamente, pero esta vez eran de gratitud. Gustavo lo había orquestado todo. Había cuidado hasta el más mínimo detalle para asegurar que yo encontrara no solo seguridad financiera, sino también un propósito y una conexión humana genuina. Eduardo, dije finalmente, creo que Gustavo nos unió por una razón. Sabía que ambos necesitábamos recordar
que todavía existe la bondad en el mundo. Y sabía que yo iba a necesitar un amigo leal cuando descubriera la verdad sobre mi familia. Esa mañana, mientras Eduardo preparaba café, tomé una decisión. No usaría las pruebas para vengarme. No confrontaría a Carlos y Romina públicamente, ni lucharía por una empresa y una casa que ya no deseaba. Haría exactamente lo que Gustavo esperaba: construir una vida que valiera la pena. Pero primero tenía que hacer una llamada. No a mi hijo e hijo, sino al Banco Central Trust de Miami. «Buenos días», dije al teléfono. «Necesito acceder a mi caja de seguridad. El número es 1457. «Por supuesto, señora». «¿Su nombre?» «Adriana Herrera». «Señora Herrera», dijo la recepcionista tras una pausa. «Tengo una nota en su archivo indicando que vendría en los próximos meses». Su esposo dejó instrucciones muy específicas. 2 horas después, Eduardo y yo estábamos sentados en una sala privada del banco. El gerente, el señor Patterson, colocó la caja sobre la mesa. Su esposo era un cliente muy estimado. Venía cada mes. Siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de su matrimonio. Dentro de la caja estaba todo lo prometido: documentos legales, evidencias de la manipulación y un sobre dirigido a mí con instrucciones de abrirlo allí mismo. La letra de Gustavo se veía temblorosa. Debió escribirlo cuando ya estaba muy enfermo. «Mi amada Adriana, si lees esto, has seguido el camino que diseñé. Ahora tienes el poder de enviar a Romina y posiblemente a Carlos a la cárcel por fraude. Tienes el poder de destruir sus reputaciones. Pero conocí a mi esposa durante 36 años. Sé que tu corazón no está hecho para la venganza destructiva, sino para crear belleza en medio del dolor». La carta detallaba un imperio financiero secreto: cuentas bancarias, inversiones y 3 propiedades comerciales que generaban $15,000 mensuales en rentas. Gustavo me había protegido de una traición que vio venir mucho antes que yo. Pero hay algo más importante que el dinero. En el sobre marcado Futuro encontrarás información sobre una fundación que establecí en secreto: Segundas Oportunidades. Está diseñada para ayudar a personas como Eduardo. Hay una cuenta con $500,000 para sus operaciones. Si decides dirigirla, tendrás un propósito que dará significado a los años que te quedan. Miré a Eduardo, con los ojos brillantes. «Eduardo, ¿qué opina de convertirse en el primer beneficiario oficial de una fundación?» Él intentó protestar, pero lo interrumpí con una sonrisa. «Mejor aún, ¿qué opinaría de ser mi socio para dirigirla? Usted conoce las calles y a las personas que necesitan ayuda. Yo tengo los recursos». Esa tarde, de regreso en la cabaña, marqué el número de Carlos. «Mamá», contestó, sonando falsamente cariñoso. «¿Cómo estás? ¿Te has instalado bien?» Su voz normal me revolvió el estómago. «Carlos, necesito que seas honesto. ¿Alguna vez sentiste que fui una buena madre?» «Claro, mamá. Eres maravillosa. ¿Por qué preguntas? ¿Y crees que merezco respeto y amor?» «Mamá, ¿qué pasa?» «Quiero que sepas algo», dije con firmeza. «Sé exactamente lo que tú y Romina hicieron. Sé sobre los abogados, la manipulación del testamento y las conspiraciones. Tu padre lo documentó todo». Se hizo un silencio sepulcral. Escuché los pasos apresurados de Romina al fondo. «¿Qué quieres?» La voz de Carlos cambió. Ahora era la del extraño de las grabaciones, fría y defensiva. «No quiero nada de ustedes.
Llamo para decirte que pueden quedarse con todo. La empresa, la casa, las cuentas que conocen. No voy a demandarlos. ¿Qué? ¿Por qué? Tartamudeó. Porque descubrí algo que ustedes nunca tendrán. Dije suavemente. Descubrí que puedo ser feliz sin ustedes. Colgué. Eduardo me miró con admiración. Eso fue increíblemente fuerte, Adriana. No, respondí sintiéndome ligera. Eso fue libertad. Esa noche, mientras todos dormían, planeé mi futuro. Carlos y Romina tendrían que vivir con las consecuencias de sus actos. La empresa tenía deudas ocultas y competencia feroz que ellos desconocían. Sin mi experiencia, colapsaría pronto. La mansión en Coral Gables era un pozo de gastos de mantenimiento. Ellos se quedaban con las cenizas. Yo me quedaba con la vida. En otras palabras, habían luchado con tanto ahínco por obtener las migajas que no se percataron de que el verdadero banquete se servía en otro lugar. Pero la justicia más dulce de todas era haber hallado algo que el dinero jamás podría comprar: paz interior. Ya no despertaba cada mañana atormentándome con la pregunta de por qué mi familia no me amaba. Conocía la respuesta. Ellos habían elegido el amor al dinero por encima del amor humano, y yo había elegido un camino completamente distinto. Al día siguiente, Eduardo y yo comenzamos a planificar oficialmente la Fundación Segundas Oportunidades. Visitamos refugios, dialogamos con trabajadores sociales e identificamos a personas que, como Eduardo, necesitaban más que un techo. Necesitaban una oportunidad para reconstruir sus vidas con dignidad. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó Eduardo mientras revisábamos los documentos legales. Eduardo, le dije con firmeza, durante 62 años traté de ganarme el afecto de personas que habían decidido que no lo merecía. Ahora voy a dedicar el resto de mi vida a dar amor a quienes sí lo merecen. Él sonrió. Era esa sonrisa gentil que yo había aprendido a asociar con la bondad genuina. Su esposo era un hombre muy sabio. Sí, concordé, bajando la vista hacia la alfombra persa que cubría nuevamente el lugar donde hallamos el cofre. Lo era. Y su último regalo no fue el dinero. Fue enseñarme que el amor verdadero, a veces, significa proteger a alguien de su propia ingenuidad. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Gustavo, dormí profundamente. No soñé con traiciones ni pérdidas. Soñé con el futuro que estaba a punto de construir. Un futuro lleno de propósito, rodeada de personas que elegían la bondad sobre la codicia. La justicia había llegado, no con gritos ni confrontaciones, sino con el silencioso reconocimiento de que algunas batallas se ganan mejor no luchándolas. Meses después, estaba sentada en el porche de mi nueva casa, una hermosa propiedad de 2 plantas en Pinecrest que había adquirido con mi verdadera herencia. No era tan inmensa como la mansión de Coral Gables, pero era mía, completamente mía. Cada rincón reflejaba mis gustos auténticos, libre de los compromisos forzados durante años de matrimonio. Eduardo vivía en la casa de huéspedes que habíamos construido en el patio trasero. Él había insistido en pagar alquiler, y yo insistí en que su labor como codirector de la fundación era pago más que suficiente. Finalmente llegamos a un acuerdo. Pagaría $100 mensuales, una suma que me hacía sonreír internamente, pues él ignoraba que yo transfería ese dinero de inmediato a una cuenta de ahorros a su nombre. Coco,
ahora robusto y de pelaje brillante tras meses de cuidados veterinarios y buena alimentación, dormía a mis pies. Se había convertido en la mascota no oficial de la fundación, visitando a cada nueva familia que ayudábamos, como si entendiera que su misión era llevar esperanza a quienes habían perdido su hogar. «Buenos días, jefa», saludó Eduardo, acercándose con 2 tazas de café cubano. Era nuestro ritual matutino, planificar el día mientras contemplábamos el amanecer. «Buenos días, socio», respondí, aceptando la taza. «¿Cómo durmió la familia González?» Los niños estuvieron un poco nerviosos la primera noche, pero María dice que finalmente se sintieron seguros. El señor González ya tiene 2 entrevistas de trabajo programadas para esta semana. Sonreí. Los González eran nuestro caso número 27. En 6 meses habíamos ayudado a 27 familias a encontrar no solo vivienda temporal, sino empleos estables y, lo más importante, dignidad. Eduardo había resultado ser un genio para distinguir a quienes realmente necesitaban una segunda oportunidad de aquellos que solo buscaban caridad fácil. ¿Y la señora Chen? ¿Cómo va con el curso de inglés? Terminó el nivel básico la semana pasada. Dice que quiere abrir un pequeño restaurante cuando ahorre lo suficiente. La señora Chen, una refugiada vietnamita de 68 años, que había perdido a su familia en un incendio, dormía en su auto cuando la conocimos. Ahora vivía en un pequeño apartamento, rentado por la fundación. Trabajaba limpiando oficinas y estudiaba con la determinación inquebrantable de quien se niega a rendirse. De pronto, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y vi un nombre que no aparecía desde hacía meses. Carlos. Eduardo notó mi cambio de expresión. ¿Quiere que me vaya? No, dije, descolgando el teléfono. Ya no tenía secretos que proteger. Hola, Carlos. Mamá. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué necesitas? Hubo una larga pausa. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar, Carlos? De todo. De la empresa, de la casa, de lo que hice. Había estado esperando esta llamada. No porque la deseara, sino porque Gustavo predijo que llegaría. En su última carta, aquella que encontré en el banco, escribió: Carlos eventualmente se dará cuenta de lo que perdió. Cuando eso pase, la decisión de perdonarlo será tuya, y confío en tu corazón para tomar la decisión correcta. ¿Dónde quieres que nos veamos?, pregunté. ¿Podrías venir a la casa? A la de Coral Gables. Hay cosas que necesito mostrarte. 2 horas después, Eduardo y yo llegamos a la que había sido mi residencia durante 30 años. El contraste era impactante. El jardín que yo cuidaba meticulosamente estaba en ruinas. Las gardenias que Gustavo plantó estaban muertas y la pintura de la fachada lucía descolorida. Varios carteles de «Se vende» adornaban los patios de las casas vecinas. Carlos me recibió en la puerta. Parecíame haber envejecido 10 años. Estaba delgado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. «Mamá», dijo, y por primera vez en años sonó como el niño que yo recordaba. «Gracias por venir». «¿Dónde está Romina?», inquirí al entrar. «Se fue», respondió con simpleza. «Hace 3 semanas». Eduardo y yo intercambiamos miradas. ¿Se fue? Cuando se dio cuenta de que la empresa iba a quebrar y perderíamos la casa, decidió que yo ya no era una inversión viable. Esas fueron sus palabras exactas. Caminamos hacia la sala. Los muebles elegantes seguían allí,
pero todo estaba cubierto de polvo y desorden. Había cajas por todas partes. Se llevó todo lo que pudo vender. Continuó con la voz quebrada. Las joyas, las obras de arte, incluso la vajilla buena. Dejó una nota diciendo que había encontrado a Kiepo a alguien que podía darle la vida que merecía. Me senté en el sofá donde había pasado tantas tardes leyendo y arrullando a Carlos de niño tras sus pesadillas. Ahora, él se sentaba frente a mí como un extraño roto. «Carlos», dije con suavidad, «¿qué pasó con la empresa?» Se cubrió el rostro con las manos. «Quebró. Los clientes se fueron al notar que yo no tenía idea de cómo mantener las relaciones que tú y papá construyeron. Los empleados renunciaron por falta de pago. Los acreedores demandan. Y la casa, en ejecución hipotecaria. Al parecer, papá había pedido una segunda hipoteca antes de morir, y yo nunca supe gestionar los pagos». Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, fui tan estúpido. Fui increíblemente estúpido». Eduardo permaneció en silencio, pero vi compasión en su mirada. Era el mismo hombre que había temblado de frío en un parque y que ahora se erigía como mi consejero más sabio. «Carlos», dije con cuidado, «¿por qué me cuentas esto?» «Porque necesito que sepas que me di cuenta. Me di cuenta de lo que perdí cuando perdí tu respeto. No solo el dinero, la casa o la empresa. Te perdí a ti». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. «Romina me hizo creer que tú eras el problema, que eras controladora. Pero cuando ella se fue y todo se derrumbó, vi la verdad». «¿Cuál es esa verdad?» «Que fuiste la única persona en mi vida que me amó sin condiciones, y yo elegí a alguien que solo me amaba por lo que podía darle». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No pido que me perdones, mamá. Sé que no lo merezco. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice y que me arrepiento cada día». Miré a mi hijo. Este hombre de 34 años tan perdido, y sentí algo inesperado. No fue triunfo, ni la satisfacción de tener la razón, sino una profunda tristeza por el tiempo perdido. «Carlos», dije suavemente, «hay algo que necesitas saber». Le conté todo. Sobre el cofre, las cuentas secretas y cómo Gustavo había protegido nuestra verdadera fortuna. Le expliqué sobre las grabaciones y las evidencias que podrían haber destruido su vida si yo hubiera querido usarlas. Cuando terminé, Carlos guardó un silencio absoluto. «¿Papá sabía?», preguntó finalmente. «Todo. Él lo sabía todo». «¿Y tú? ¿Tenías las pruebas para detenerme?» «Sí». «Pero no las usaste. ¿Por qué?» Me incliné hacia adelante. «Porque tu padre me enseñó que, a veces, el amor verdadero significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones, no para castigarlas, sino para que puedan aprender y crecer». «Pero lo perdí todo». «No», dije con firmeza. «Perdiste dinero. Perdiste propiedades. Perdiste a una mujer que nunca te amó realmente. Pero puedes recuperar lo que de verdad importa». «¿Qué es eso?» «Tu integridad, tu capacidad de amar genuinamente, la oportunidad de convertirte en el hombre que tu padre y yo sabíamos que podías ser». Eduardo habló por primera vez. «La fundación siempre necesita voluntarios». Carlos lo miró, confundido. «¿Fundación?» Le hablé sobre segundas oportunidades, sobre las familias,
sobre el propósito de servir. Si realmente quieres una segunda oportunidad, dije, no te la dará el dinero, ni una mujer nueva, ni un empleo. Te la darás a ti mismo haciendo el trabajo de reparar el daño que has causado. ¿Cómo? Aprendiendo a servir en lugar de ser servido. Aprendiendo a dar sin calcular qué recibirás a cambio. Carlos guardó silencio un largo rato. Finalmente preguntó, ¿hay espacio para mí en la fundación? Miré a Eduardo, quien asintió casi imperceptiblemente. Hay espacio, dije, pero no como director ni como jefe, como voluntario, como alguien que necesita aprender qué significa el trabajo honesto. Acepto, dijo de inmediato. Carlos, añadí, esto no significa que todo volverá a ser como antes. Quizás nunca lo sea, pero significa que puedes comenzar el proceso de convertirte en alguien de quien yo pueda estar orgullosa otra vez. 6 meses después, Carlos estaba en mi porche, compartiendo el café matutino, pero no como mi hijo mimado, sino como alguien que había aprendido el valor de la humildad y el esfuerzo. Había ayudado a construir 3 casas, aprendido plomería y carpintería básica, y comenzaba a impartir clases de educación financiera para los beneficiarios. Romina nunca regresó, y él nunca preguntó por ella. ¿Sabes qué?, dijo una mañana mientras veíamos a Eduardo enseñar jardinerías a un grupo de niños. Creo que papá sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿A qué te refieres? Creo que sabía que yo necesitaba perderlo todo para encontrarme a mí mismo. Y sabía que tú necesitabas alejarte de nosotros para descubrir tu propia fuerza. Miré a mi hijo, un hombre que había madurado tanto en tan poco tiempo, y sentí algo que no esperaba recuperar. Orgullo maternal. ¿Y sabes qué más creo?, continuó. Que el verdadero legado que nos dejó papá no fue el dinero. Fue la oportunidad de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Esa tarde, a solas en mi estudio, saqué la última carta de Gustavo. Mi querida Adriana, decía, si estás leyendo esto, significa que Carlos ha encontrado su camino de regreso a ti. Significa que ambos han aprendido las lecciones necesarias. Nunca dudé de que encontrarías tu fortaleza, ni de que crearías una vida hermosa. Y nunca dudé de que, llegado el momento, tendrías un corazón lo suficientemente grande para darle a nuestro hijo una segunda oportunidad. Las lágrimas corrían por mis mejillas al leer las líneas finales. El amor que construimos durante 36 años no murió conmigo. Mi vida se transformó en sabiduría, en fortaleza, en compasión. Vive en cada vida que tocas, en cada familia que ayudas. Ese es el verdadero legado escondido. El amor nunca muere, solo encuentra nuevas formas de manifestarse. Te amo ahora y siempre. Gustavo. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a mi anillo de casada, el cual había decidido seguir usando, no como símbolo de un pasado perdido, sino como recordatorio de un amor tan profundo que seguía protegiéndome incluso después de la muerte. Esa noche, durante la cena familiar que Eduardo, Carlos y yo habíamos instaurado, Carlos me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿eres feliz?» Miré alrededor de la mesa. Estaba Eduardo, mi hermano del alma y consejero. Carlos, el hijo perdido y hallado. Coco, durmiendo bajo la mesa. Y en las paredes, las fotos de todas las familias a las que habíamos ayudado. Sí,
respondí. Y era la primera vez en años que pronunciaba esa palabra con total honestidad. Soy feliz. Incluso después de todo lo que pasaste. Especialmente después de todo lo que pasé. Corregí, porque todo ello me trajo exactamente a donde necesitaba estar. Más tarde, antes de dormir, miré por la ventana hacia el jardín, donde Eduardo había plantado nuevas gardenias, idénticas a las que Gustavo cultivaba. Habían pasado 2 años desde la humillación en la oficina del abogado. 2 años desde que sentí haberlo perdido todo. Ahora comprendía que no había perdido nada importante. Había ganado algo mucho más valioso. La certeza de quién era yo realmente. La libertad de vivir sin culpa y la tranquilidad de saber que el amor verdadero perdura. El legado de Gustavo no era el dinero en cuentas secretas. Era la confianza en mi propia bondad, la fuerza para elegir la compasión sobre la amargura y la sabiduría para entender que, a veces, perderlo todo es la única forma de ganar lo que verdaderamente importa. Y mientras me entregaba al sueño, envuelta en la paz que construí con mis propias manos, supe que Gustavo estaría orgulloso de la mujer en quien me he convertido. No de la esposa que fui, sino de la persona plena y libre que siempre estuve destinada a ser.